Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Geriatría con Sentido? Bienvenidos otra vez a este que es el canal donde vas a aprender muchas cosas acerca de la vejez, el envejecimiento, los cuidadores, que vas a aprender acerca de los duelos, de la familia del adulto mayor, de todos los elementos más importantes relacionados a la persona mayor. Este es el canal indicado. Bien, ¿te ha pasado en algún momento que has conocido alguna familia en donde siempre hay como un líder o una lideresa, por así ponerlo? A lo mejor es un adulto mayor o una adulta mayor, ¿sí? Estos habitualmente son familias que son las formas de patriarcados o matriarcados. Esto tiene mucha relevancia, comunidad, dado que estos elementos familiares pues tienen ciertas características que quiero comentar en este video. Ahora, la historia que les voy a contar es precisamente de un señor, un patriarca, ¿sí? De 90 años de edad, el cual pues estuvo a cargo pues de toda su familia toda la vida prácticamente. A lo mejor los últimos años ya está un poco enfermo, pero toda la vida este señor estuvo a cargo de su familia. Él era como era muy disciplinado, era muy controlador, quería que todos estuvieran ahí y él quería ordenar y mandar y él orquestaba prácticamente a toda la familia, ¿no? Desafortunadamente el señor empezó a enfermar. Entonces ese liderazgo que él tenía como patriarca de la familia empezó como a mermar, empezó como a desaparecer, ¿no? Es entonces cuando él perdió poder como patriarca porque estaba enfermo, y también la familia, como todos estaban alrededor de él y él empezó a perder poder, entonces algunos elementos de la familia empezaron a irse, empezaron a disgregarse. Entonces, pues desafortunadamente el patriarca tuvo un final, un desenlace de fallecimiento por su enfermedad que tenía. Entonces la familia, como era una familia muy centrada en él se va y toda la familia empieza a pues perder a sus elementos. Entonces, quiero hablar específicamente de ese tipo de personas, de ese adulto mayor, de esa persona mayor, de esa matriarca o de ese patriarca que siempre han sido los más fuertes de la familia, ¿sí? Es que yo aquí soy el mero mero. Aquí yo siempre hago lo que yo digo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de por qué no es tan conveniente muchas de las veces ser el más fuerte de la familia. Muy bien, comunidad de Geriatría con Sentido. Entonces, como ya sabemos, en muchas familias siempre hay una persona que toma, digamos, el sartén por el mango, ¿no? Dice, aquí yo soy el que manda, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿sí? Y toma y asume ese rol. Si yo tengo una familia de 4 elementos y yo asumo el rol de patriarca o de matriarca, dependiendo, entonces ustedes tienen que saber que ser una patriarca, ¿sí? Que ser una matriarca tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque es un rol que habitualmente tú mismo lo elegiste, porque yo decidí serlo, porque yo quiero ser así. Entonces asumes ese rol. Ahora, ser el más fuerte, ¿sí? Ser el más fuerte, como ya lo comenté, habitualmente pasa en donde que si yo tiendo a enfermar como patriarca, ¿sí? Entonces empiezo a perder elementos que a mí me generaban cierto sentido, como por ejemplo, pues el poder, ¿sí? O la capacidad de mando, que habitualmente pasa mucho. Muchos adultos mayores están en la casa, están enfermos, fueron matriarcas o fueron patriarcas, pero empiezan a enfermarse y ya no pueden tener el poder, perdieron el poder. ¿Sí? Ay, ya no puedo yo estar aquí y tener el poder, ya no tengo la capacidad de decisión. Y estos patriarcas y estas matriarcas, por supuesto, que empiezan a enfermarse, ¿no? Ahora, ¿por qué asumen ese rol? ¿Y cuáles son las funciones de ese rol? ¿Por qué asumen el rol? Habitualmente pasa porque ellos creen que pueden solventarlo todo en cualquier momento. Yo soy el patriarca porque yo digo y porque quiero y porque puedo. Y me van a hacer caso a mí.
pero no saben las consecuencias, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, hay personas que son matriarcas o patriarcas y que resuelven los problemas. Entonces, todos los elementos de la familia es, a ver, tenemos un problema, a ver, dile aquí a mi papá o a mi mamá, porque es la que ahí lidera a la familia. Resuelve problemas, lidera, ordena, es solidario, a lo mejor sabe negociar, sabe platicar con las personas, ¿sí? Entonces, todos los elementos de la familia cargan sobre el patriarca o sobre la matriarca el estrés. Tengo un problema y voy con ella, tengo un problema y voy y le cuento, ¿sí? Entonces, digamos que el patriarca o la matriarca es una descarga de estrés de todos los elementos de la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con eso? ¿Sí? ¿Qué puede pasar con eso? En donde como yo soy el patriarca, pues yo tengo que ser el fuerte. Yo no puedo expresar emociones. Si yo me siento mal, no me puedo permitir estar mal, porque yo soy el líder de esta familia. Imagínense que el líder se sienta mal, imagínense que el líder esté enfermo, imagínense que el líder no pueda caminar, que no me pueda yo a lo mejor sentir triste en algún momento. No permitido para este tipo de personas, ¿no? Entonces, estas personas no sienten el derecho de que en algún momento se puedan sentir mal, ¿sí? Porque son humanos, ¿sí? ¿Sabes qué? Ay, no, ya no aguanto, ya me siento mal, como que me estoy empezando a sentir deprimido o deprimida, pero soy el patriarca. No me puedo permitir yo estar deprimido o ansioso. O la matriarca. Yo siempre he sido la mujer que ha sacado esta familia y yo soy la que todo lo puede. Sí, pero ¿hasta cuándo? Es la pregunta que yo les hago. ¿Hasta cuándo un patriarca o una matriarca van a ser fuertes? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Porque así me dicen muchos, es que yo siempre he sido la fuerte de la familia, doctor. Le digo, ¿a costa de qué? ¿Y hasta cuándo? ¿A costa de qué? No, pues es que ya me siento bien ansiosa, doctor, ya me duele todo, ya me duele la cabeza y estoy mal del estómago y me duelen las rodillas y mentalmente estoy bien mal. Pues ya vio entonces que asumir el rol de matriarca tiene consecuencias. Sí, doctor, pero es que yo no sabía que era tan pesado asumir los problemas de los demás. Y el patriarca es exactamente lo mismo. Entonces tienden a ir conmigo en esta situación de enfermedad. Bien, entonces vamos a dar algunas recomendaciones acerca de los patriarcas y acerca de los matriarcas, en donde realmente aquí el punto importante de esto es que están sobrecargados de responsabilidad. Y lo que yo deseo, si tú me estás escuchando y eres una matriarca o un patriarca, lo que yo deseo es que ya no estés tan cargado o tan cargada de responsabilidades de los demás. Porque esa es la función y el rol, ¿sí? Lo que yo quiero es que tú estés libre de responsabilidades de los demás, que solamente te hagas responsable de tu vejez, que ese es un elemento muy importante que voy a tocar. Bien, entonces vamos directamente con las recomendaciones para más o menos, ¿sí?, ir solventando esta parte de estos roles que a veces elegimos y que son roles que nos llegan a enfermar. Muy bien, comunidad, entonces ya estamos hablando acerca de estas situaciones del patriarcado, del matriarcado, qué es, cómo se conforma, consecuencias que muchas de las veces son devastadoras. Y voy a mencionar algunos elementos importantes que se pueden llevar a casa acerca de este tipo de familias que son lideradas por mujeres o por hombres. Y esto se da, pues, sobre todo como dato extra, se da mucho en Latinoamérica este tipo de familias. Bien, entonces, primera recomendación, si tú conoces a un adulto mayor que está en esta situación o tú eres un adulto mayor que está en este problema, es primero que nada, no hay que asumir roles que no nos corresponden. Porque a veces digo, no, yo sí lo hago, yo lo hago. Sí, pero al momento de hacerlo, ¿estás pensando realmente qué va a pasar asumiendo ese rol? Porque la mayor parte de las veces no lo hacemos. Entonces, si tú vas a asumir el liderazgo de una familia y ser como un patriarca o una matriarca, aguas.
puede pasar algo, te puedes estresar, te puedes deprimir, no expresas emociones, tienes dolores y te los aguantas porque eres el más fuerte. Cuidado. 2. Permite recorrer el camino a los demás. Porque ¿qué pasa cuando es un patriarca o una matriarca? Yo aquí quiero a todos y yo digo qué hacen todos. No. Acuérdate que en algún momento, como adultos mayores que somos, y si sabemos envejecer de manera exitosa, tenemos que dejar perder el poder, el control de los demás. Entonces, si tú tienes hijos, hijas, nietos, nietas, nueras, lo que sea, déjalos que recorran su camino. Es su decisión. No te estreses por el camino que ellos tomen. ¿Sí? Porque si no, entonces el que te va a enfermar eres tú. Bien. 3. Responsabilízate de ti mismo. En lugar de responsabilizarte de las tareas, de las emociones, de los pensamientos, de las conductas, de las parejas de los demás, etcétera, eso estresa porque no lo vas a poder cambiar nunca. Mejor responsabilízate de tu vejez. Aquí en Geriatría con Sentido lo voy a seguir diciendo y lo voy a repetir cada vez que se pueda, no importa. La principal responsabilidad que tienes como adulto mayor es tu vejez, no hay otra. Es que mi hijo, es que mi nieto, es que... Sí, está bien, pero primero eres tú como adulto mayor. Entonces, responsabilízate primero de ti mismo y luego de los demás. 4. No cargues problemas ajenos, que es prácticamente o casi lo mismo. Es que como yo soy el líder y soy el patriarca, mi hijo tiene problemas económicos y yo le voy a resolver su problema. Un ejemplo, ¿no? Va a ser prácticamente imposible que lo resuelva. O a lo mejor sí se lo resuelve, vamos a ponerlo así. Pero si lo resuelve, la consecuencia va a ser entonces que el estrés de eso va a caer en el patriarca o en la matriarca. Y lo que no quiero es que como adultos mayores estemos estresados. Entonces, puedes ayudar, pero no puedes ni responsabilizarte, menos cargar con problemas ajenos, aún sea familia cercana. ¿Sí? Bien, entonces esa es la recomendación. 5ª recomendación. No estás obligado a nada, porque luego es que por tradición yo voy a ser el patriarca, yo voy a ser aquí el mandón, porque así ha sido siempre y yo también voy a hacer lo mismo. No tiene que ser así. Podemos cambiar patrones, ¿sí? Cambiar patrones es decir, ahora no, porque ahora yo conozco que si asumo este rol voy a tener muchas enfermedades, consecuencias emocionales, mejor no. Allá cada quien su camino, yo ya soy un adulto mayor, ya dije, ya construí, ya crié, ya eduqué a mis hijos, a todos los demás. Bye, adiós a todos. Yo me quedo aquí en mi casa y empiezo a crecer en mi persona, en mi vejez. ¿Sí? Entonces, por favor, no te obligues a hacerlo, porque si te obligas, acuérdate, consecuencias. 6, retírate a tiempo. Si tú ya eres una matriarca o eres un patriarca, y que siempre has vivido así, y yo soy el fuerte, el que todo puede, el que todo resuelve, y ya te diste cuenta de todas las consecuencias que tiene en este video, estás a tiempo. No, ¿sabes qué? No, yo ya me cansé, yo ya no puedo, es válido, yo ya estoy hasta acá, de toda esta situación, mejor me encargo de mi casita, de mi esposo, de mi esposa, y ya. Me encargo de estar saludable, de mejor aplicar las recomendaciones que ven aquí en el video, y ya. Entonces, te puedes retirar a tiempo. Si eres un patriarca o una matriarca y ya conoces todo esto, ya, retírate. Adiós a toda esta situación. Entonces, recuérdalo. Patriarca o matriarca, estas son algunas de las recomendaciones que te doy para que puedas transformar esta situación familiar. Comunidad de Geriatría con Sentido, espero que esta información haya sido de ayuda para ti. Si tú conoces algún caso de un patriarca o una matriarca, por favor déjalo aquí en los comentarios. Nos interesa conocer tu historia, tu experiencia. O si tú mismo has formado parte de una familia con un patriarcado o un matriarcado, déjalo aquí en los comentarios. Recuerda que es muy importante para nosotros tu historia de vida.
Muy importante también suscribirse al canal de YouTube lo más pronto posible y también darle clic aquí a las redes sociales para que estemos en contacto más estrecho. Y recuerda que en TikTok estamos haciendo videos personalizados, así que inmediatamente da clic, ponme una pregunta, cualquiera de ellas, y yo la contesto, una pregunta interesante, una pregunta que ayude a toda la comunidad también de TikTok, para entonces responderla y que todos sigamos aprendiendo. También recuerda que tenemos asesorías personalizadas. Comunícate a WhatsApp o a Instagram para más información, y a toda la gente que se ha comunicado para asesorías personalizadas les mando un fuerte abrazo. Soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.